Hello, hello. Hemos podido ver a lo largo de la historia que hay un antes y después siempre, incluso en nuestras vidas. Y ese antes y después lo marca un referente por los siglos de los siglos. Y es Cristo. Existe la vida antes de Cristo y después de Cristo. Y este acontecimiento no es solamente histórico, sino también propio. En la vida personal de cada ser humano van a haber muchos cambios a nivel de identidad, pero hay uno que marca un antes y después para siempre en tu vida. Hay solo una verdadera identidad, la identidad eterna, que es la identidad en Cristo. Y yo quiero contarte cómo esto ha impactado en mi historia. He tratado de grabar este testimonio en algunas ocasiones, incluso en este mismo lugar, pero había algo que aún no encajaba hasta ahora. Dios, dame la fortaleza para hacer esto. Para mí es muy incómodo hacer esto. Es por y para la gloria de Dios. Una de las maneras en las que yo más puedo profundizar es a través de la escritura, así que aquí la tengo preparada. Este es mi testimonio, mi historia antes de Cristo y después de Cristo. Comencemos. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Dios siempre está con nosotros, en todo momento, incluso antes de ponernos en el vientre de nuestra madre. Que hoy estemos vivos es solo por su voluntad. Antes de llegar al mundo, el embarazo de mi madre tuvo muchas complicaciones. Ella no presentó dolores de parto. La vida de ambas entró en riesgo de muerte. A esto se le conoce como meconio, que es cuando el bebé se hace la caca antes de nacer y corre el riesgo de inhalar esto. Y si lo hace, muere. Ese fue mi caso antes de venir a este mundo. Mi madre se vio entre tener que tomar una decisión muy difícil, su vida o la mía. Y ella decidió que se salvara, mi vida antes que la de ella. Indudablemente una madre abnegada. Y es que no hay mayor dolor para una madre que lidiar con la muerte del fruto de su vientre. Ese era su mayor temor, porque ella vio a su madre lidiar con la muerte de su hermano. Angustiada, clamó a Dios porque se salvara la vida de ambas, que le diera la dicha de verme crecer y poderme cuidar, y en su honor me llamaría María. Que se haga tu voluntad, Dios, le dijo, mientras mis latidos descendían. Mi madre fue intervenida por una cesárea urgente y ambas sobrevivimos por gloria de Dios. Y el desempeño de los médicos, claro está. Me puso de segundo nombre Emilia por mi padre. Mi nombre es María en honor a mi Padre Celestial y Emilia en amor a mi Padre terrenal. Hoy lo puedo ver. Crecí rodeada de un entorno muy católico. Estudié en escuela y colegio de monjas. Me sabía muchas oraciones, iba a todas las misas, hice todo el six packs de catecismo y creía que de eso se trataba tener una relación con Dios. Pero a medida que fui creciendo, mi vida se vio marcada por diversos acontecimientos difíciles de comprender para un niño o un adolescente. Violencia intrafamiliar, abusos sexuales, psicológicos, verbales, alcoholismo, machismo, sumisión, opresión, rechazo, soledad, divorcio, escasez, enfermedad. Mi relación con Dios no tenía fundamento, era muy superficial y con todo eso fácilmente se enfrió. Como resultado de todo esto, una identidad muy fragmentada, una identidad rota y tener que lidiar constantemente con no sentirme suficiente, con sentir que todo era mi culpa. Algo que desde muy niña me caracterizó fue mi alta sensibilidad emocional y mi expresividad, pero nadie me enseñó a gestionarlo. Y cuando empecé a crecer, rodeada de todas estas circunstancias que te nombré anteriormente, se volvía un caos mi vida a nivel emocional. Yo no sabía cómo gestionar con todo el dolor que yo cargaba, porque cuando elegimos una vida sin Dios, toda la carga es para nosotros. Y por eso vivimos en frustración. No me voy a adelantar, voy a seguir con la historia. Marimila, respeta la historia. Esta era mi percepción desde una visión muy egoísta de la historia y de la situación. Volvemos. Yo no sabía cómo gestionar todo el dolor que yo cargaba. Ni siquiera sabía qué era lo que me dolía, porque no se lo comentaba a nadie. Todos estaban muy ocupados para escucharme y mis pensamientos cada vez eran más ruidosos y peligrosos. Sí, tenía pensamientos suicidas constantemente. Y eso se me parte la cabeza de todo lo que he llorado. Ok, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, Dios,
Solo tú sabes por qué estoy haciendo esto. Yo no tengo nada importante, mi historia no es especial ni extraordinaria, pero espero que en esta historia tú encuentres mucha ayuda y mucha claridad. Yo lo hubiera encontrado, por eso la comparto. Sí, tenía pensamientos suicidas y eso me daba mucho miedo, porque sabía que no era bueno. Mis pensamientos eran malos. Mis días se volvieron una lucha entre la vida y la muerte, entre la luz y la oscuridad. Mi dolor no buscaba culpables, buscaba ser liberado, y yo lo reprimí. Buscaba ocuparme, distraerme, entretenerme, todo con tal de mantenerme viva. Pero en realidad lo que buscaba era no sentir. Y si no sentimos, no podemos vivir. Y en esa sobrevivencia me perdí a mí misma. Me desconecté de mí y de Dios. Dejé de escucharme. Solo hacía lo que los demás hacían. Seguía la corriente como resultado de la evasión emocional. Vivir en piloto automático es un resultado de evadir tu realidad, esa que no quieres enfrentar y esa que te viene a decir muchas cosas. Y como resultado de eso, vivimos anestesiados. Yo vivía anestesiada y eso solo trajo insomnio, depresión, ansiedad, sobrepensamientos, autosabotaje, desgracia, destrucción, decepciones, vergüenza, culpa, venganza, odio, accidentes, enfermedades, vicios, traición, máscaras, disfraces y un Oscar como la mejor actriz en aparentar que todo está bien, cuando por dentro no sabía quién era, porque quien estaba haciendo no me gustaba y no me sentía que era yo y no sabía cómo arreglarlo. ¿Te ha pasado? Y esto me recuerda unos versículos de Romano que me ayudan mucho en este proceso. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley. Es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Romanos del 15 al 20. Este es el pasaje de la lucha contra el pecado. Ay, cuando yo leí eso, me sentí muy identificada en esta etapa que te estoy contando de mi vida ahora. Sigamos. En la pandemia ya no tuve más escapatoria. Me encontré cara a cara con los demonios internos. Porque chicos, la batalla que atravesamos es espiritual. Entre lo bueno y lo malo. Entre Dios y el diablo. Hay que ver las cosas como son y llamarlas por su nombre. Y la batalla que atravesamos muchas veces no es física, es psíquica, es mental, porque es la psique donde se siembran los pensamientos y es a través de ella por la cual somos muy oprimidos. En la pandemia me tocó sí o sí enfrentar el tener que estar conmigo, porque yo buscaba mantenerme siempre ocupada. Y no es hasta que llega ese momento que yo ya empiezo a darme cuenta de todo el daño que venía generándome de vivir anestesiada, vivir desde esa insensibilidad, porque todas las corazas que ponemos encima de nosotros nos insensibilizan ante la vida y nos impiden reconocer nuestra humanidad y reconocer también la gloria de Dios a través de todas esas circunstancias difíciles que atravesamos. Por eso tu historia tiene propósito, tu vida tiene propósito. Reconocerla te va a permitir ver que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Fue precisamente en la pandemia que me di cuenta que necesitaba ayuda, así que empecé a buscarla. Empecé a acudir por mi propia cuenta, de mis ahorros, a psicólogos. Nunca sentí que avanzaba en esos espacios y como veíamos que no avanzaba el caso, terminaron derivándome a un psiquiatra, porque atravesaba por procesos de ansiedad y depresión muy fuertes, que parecían incluso ya estarse convirtiendo en algo crónico, como pudiste ver en las imágenes, o sea, ya era algo que se salía de mi control. Y mira, aunque me encantaba vivir sin límites, yo tenía un límite muy claro. No me iba a medicar. Me rehusaba completamente. Tenía un mejor amigo en ese tiempo que se medicaba y era dependiente de la medicina para vivir. Y para mí ese no era el camino.
Yo ya había identificado mi dependencia a evadir, a anestesiarme. Lo que yo buscaba era dejar de hacerlo, aunque no supiera por dónde empezar, ni los psicólogos. Yo iba a descubrir la manera. Así que tomé una decisión que cambió el rumbo de mi vida. Yo no sé cómo, pero tengo fe que voy a salir orgánicamente de todo esto. Estudiaré psicología y seré mi primer caso de éxito. Y ahí empezó mi camino en el área de la salud mental y el desarrollo personal. Me apunté en la carrera de psicología en la universidad y mi hambre de conocimiento era tan grande que empecé a autoeducarme en casa sobre inteligencia emocional, mindfulness, psicoanálisis desde un enfoque más junguiano, terapia transpersonal. Y sí, empecé a aplicar las herramientas en mí, gestionar mis emociones, conocer mis sombras. Empecé a trabajar en mis traumas. Requería de muchísima voluntad. Tuve que entrenarme para ello. Y fue en ese camino que empecé a entender que no éramos solo mente ni cuerpo, sino que también teníamos alma y espíritu. Eso me llevó a atravesar una crisis de identidad, porque sentía que la carrera ya había cumplido su propósito. No la había terminado, pero sentía que ya necesitaba ese tiempo para invertirlo en mis nuevos estudios. Me tomé una pausa de la carrera un tiempo y empecé a profundizar en los temas espirituales, porque tenía hambre espiritual. Sin darme cuenta, me dejé enredar por una corriente que se conoce hoy como New Age. Esto es una corriente que mezcla diferentes culturas, tradiciones, creencias occidentales, budistas, hinduistas, astrología, o sea, es un revuelto de cosas y es una herramienta de distorsión de la verdadera espiritualidad. Es una distracción, es un entretenimiento más para crear un ego espiritual. No es espiritualidad real, no tiene fundamento. Pero en ese momento yo no lo sabía. Yo estaba en búsqueda de reconectar con mi esencia, de descubrir cuál era mi propósito, para qué estaba yo aquí, por qué había atravesado por tanto. Tenía que tener una razón todo eso. ¿Cuál era esa razón? Yo sentía en mí tan activo ese llamado a servir, pero ¿de qué manera sería? Y aparentemente aquí encontraría respuestas. Me puse a estudiar un poco astrología para poder profundizar en mi carta natal, en mi carta astral, Miki Maya, 1001 métodos del diablo disfrazados de propósito. Y a nivel de identidad, te confieso que cada vez me sentía más confundida, porque una información a veces contradecía a la otra y eran conceptos muy abstractos que se quedaban en el aire y luego yo ni siquiera sabía cómo aplicarlos a nivel terrenal, en el plano físico, material, y terminaba siendo información que no sabía cómo pasarla a la experiencia para generar una transformación. Y en ese proceso en donde mi identidad estaba teniendo un cambio, una reestructuración, era el terreno perfecto para sembrar una identidad. Y lo que nos lleva a caer en este mundo es precisamente eso, que estamos buscando identidad, estamos buscando identificarnos con algo, porque estamos buscando esa esencia original. Terminaste identificándome con que era una bruja, era una hada, tenía venas chamánicas, demasiadas cosas que simplemente me distraían. Estaba como en un parque de entretenimientos satánico y no lo sabía. Hay del que crea que está en la luz y está en la oscuridad. La oscuridad se puede disfrazar de luz. Y como consecuencia a toda esta distorsión mental, iba y buscaba respuestas en lecturas de tarot, en oráculos, y todo esto lo consumía a través de YouTube. O sea, era como información que me salía porque era lo que yo estaba empezando a consumir. Entonces el algoritmo cada vez me tiraba más estas cosas. Caí en predicciones astrológicas, lecturas de registros akáshicos para acudir a mis guías espirituales en búsquedas de respuestas. Esto trae una consecuencia muy grave, que se desnutre tu capacidad de discernir, de pensar por ti misma y por ende tu criterio propio. Te vuelves una consecuencia de las predicciones. Todo por buscar controlar tu vida, tener el control de lo que va a pasar en el futuro. Cuando el único que sabe y tiene el control absoluto de tu vida es Dios. Pero caer en esto es vivir para el anticristo, porque todo esto va en contra de Dios y sus leyes. Cuando recibía la información, sentía alivio, pero en realidad era una trampota de querer controlar y predecir mi futuro. Y en esa etapa de mi vida empecé a llamarlo a Dios como universo, cosmos, madre tierra, el sol, la luna y las estrellas. Le rezan a un árbol y no al creador del árbol.
Es fuerte, o sea, a mí la confrontación que me dio la palabra de Dios, tú no te imaginarás. Pero si has pasado por esto, me has de entender perfectamente. Esta corriente se ve atractiva porque te permite crear un Dios a tu medida, a tu manera. Un Dios para el cual nada es bueno ni nada es malo, todo es relativo. Todo es cuestión de perspectiva. No existe el pecado, es karma. En tu próxima reencarnación se te cobrará la deuda. Una corriente que alimenta demasiado tu ego, invitándote a ser tu propio Dios. ¿Y cuál es el primer valor? Amar a Dios sobre todas las cosas, que significa ponerlo a Él como centro. Pero la New Age te invita a ponerte a ti como centro, el anticristo. Y yo que portaba la bandera de la oveja negra en la familia, la rebelde, la que hace lo que se le da la gana y vive a su manera, porque no encaja en el mundo, pobre de ella. Imagínate, había encontrado por fin un lugar en donde sí encajaba. Ay, 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 dígale al que le queda cerca, ay, 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 la que te espera. Pero si así era, ¿por qué entonces no me sentía bien conmigo misma? Si había descubierto secretos del universo, las leyes universales. ¿Por qué me seguía sintiendo rota, vacía y que no era suficiente? Si estaba conectada con Dios, con la fuente, con la divinidad, con mi yo superior. ¿Por qué mis conductas no reflejaban el perdón que pronunciaban mis labios en las meditaciones? Llegué a ser incluso hasta temazcales. ¿Por qué seguía teniendo una toma de decisiones errónea constantemente? Me dejaba llevar por mi intuición y no me daba cuenta de que estaba siendo liderada por impulsos emocionales, liderados por pensamientos que no venían de Dios. Y eso me llevaba, por ende, a tomar decisiones sumamente erradas, que luego me llevaban a sentirme aún peor conmigo misma. Entonces no entendía si era tan espiritual y sabía tantas cosas espirituales, ¿por qué entonces mi intuición fallaba? ¿Por qué seguía sintiendo que ahí no era? ¿Por qué seguía sintiéndome sola? ¿Por qué mi vida era un desorden cada vez más grande? ¿Por qué no podía tener dominio propio sobre mis impulsos? Si se supone que yo ya me había dejado de identificar con mi ego, con el personaje, ¿por qué entonces? Porque dependía de mis propias fuerzas. Porque la espiritualidad que yo estaba experimentando no era de Dios, no venía de la vida, sino de la muerte. El diablo no puede transformar para bien, solo para mal. Solo sabe destruir, dividir y engañar. O si no, pensemos en Génesis, pensemos en Eva, cuando llega y le siembra duda. Todo empezó con un pensamiento. Distorsionó por completo lo que había dicho Dios. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Ah, no morirán, respondió la serpiente. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios. Y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Y la mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. La ambición es lo opuesto a humildad muchas veces. Querer ser como Dios es el anticristo. Querer controlar tu vida y predecir el futuro es el anticristo. Vivir una vida a tu manera, haciendo siempre tu voluntad, sin fundamento y discernimiento entre el bien y el mal, es el anticristo. No se le puede servir a dos amos. O estás con Cristo o estás sin Cristo. Había caído en un relativismo moral entre el bien y el mal, que lo único que me generaba era una distorsión en mis valores y confusión, falta de discernimiento y desnutrición total del criterio propio, desconexión total de la voz de Dios, porque no le puede servir a dos amos. Como resultado, una identidad ahora refragmentada. Tras que ya venía de sentir que no sabía quién era, con toda esta información que tenía en la cabeza estaba
recontra que infoxicada. Ya no sabía qué quería hacer ni a qué quería dedicarme. Esto me hizo muchísimo ruido en mi área profesional. Todas estas cosas, esta información con la que había conectado, decía que yo era sanadora espiritual, que ni sé qué ni sé cuánto, que yo había venido con el propósito de ni sé qué, y yo, chuta, pero ¿y cómo? Que sanar con las manos, y yo, ya, y ahora tengo que aprender a hacer eso. O sea, se me estaba olvidando la razón principal, que era ser mi primer caso de éxito en el área de la salud mental. Por eso empezó todo. Pero yo en ese momento, créeme que tenía tanto ruido, tanta infoxicación, que ya me había desconectado por completo de mis emociones, que eso es lo peor. Esto terminó convirtiéndose en un disfraz espiritual, pero en realidad seguía siendo más de lo mismo. Seguía siendo anestesia para evadir mis emociones. Porque entonces yo repetía mantras o frases y no estaba generando una transformación en aquellas áreas de mi vida que eran muy difíciles para mí de atravesar y que yo creía que de pronto con estas técnicas iba a poder ser más fácil. A la final todo fue más sencillo, solamente tenía que ver la verdad. Y este mundo te introduce en empezar a disfrazar y maquillar las cosas para crear un autoengaño de que tú ya transformaste eso, pero tu conducta siempre te va a delatar. Y ahí se ve si realmente hiciste un trabajo de desarrollo personal o no. Me di cuenta que esa era la estrategia del diablo, para que te identifiques con lo que sea con tal de sentirte diferente. La serpiente es uno de los animales más astutos. Si logró engañar al hombre, y cuando digo hombre me refiero a humano, si logró engañar a un humano, ¿qué te hace creer que no te va a engañar a ti? En mi búsqueda de acercarme más a Dios, terminé alejándome de Él. Aunque estaba en estas corrientes, no dejaba de alimentar aquellas cosas que sí venían de Dios. Seguía manteniéndome firme en algunos de mis valores que me acercaban mucho a Él. Mi intención siempre fue buena. Yo siempre le decía, Dios, quiero ser un instrumento tuyo. Pero la imagen de Dios cada vez estaba más distorsionada dentro de mí con toda esa información que había adquirido. Entonces, cuando yo decía Dios, ya no sabía a quién me refería. Y eso es un peligro, porque eso es lo que abre la puerta a cosas que no son de Dios. Pero mi intención siempre fue que se haga su voluntad, no la mía. Pero no estaba tan dispuesta a soltar mis maneras de hacer las cosas. Hasta que un día ya no pude más. Dejé de buscarlo afuera porque entendí que ahí no lo iba a encontrar. Personas que estaban en la New Age que yo seguía ya habían empezado a tener su conversión en Cristo. Y eso cada vez me llevaba más a Él. Y mi sed por aprender sobre Jesús fue lo que me redireccionó y me mostró nuevamente el camino. Y en medio de toda esa confusión, de toda la distracción, de toda esa infoxicación, de todo ese desorden que había en mi mente sobre a qué me iba a dedicar y ahora quién era, porque se caía todo esto y yo decía, o sea, ¿y ahora? ¿Y ahora quién soy? Fue un desierto muy feo, la verdad, pero se volvió feo porque no estaba de la mano de Dios. Sin embargo, Él siempre estuvo ahí conmigo, que eso es lo que más admiro de Dios, que Él siempre está ahí contigo. Ay, lo amo. Pero en medio de todo eso, tomé una decisión que cambió mi vida por completo. Oré, me rendí, porque no podía más sola. Lo entendí. Y eso lo cambió todo, porque fui con un corazón sincero, humilde y disponible. ¿Recuerdas que te dije al comienzo de mi historia que todos estaban muy ocupados para escucharme? Entendí que siempre busqué en los lugares incorrectos y al fin fui escuchada. Él siempre tenía tiempo para mí, para escucharme, para corregirme, para guiarme, solo que yo no estaba disponible. Y poco a poco empecé a acercarme más y más a Dios con la intención de conocerlo por primera vez. Tuve que soltar todo lo que creía que necesitaba para llegar a Él. Solo tuve que hablar con Él. Solté el control de querer saber quién era yo. Estaba dispuesta a morir a mí y me enfoqué en conocer quién era Él, quién era Jesús. Esa se volvió mi única prioridad. Dios me dio una orden. Tuve un sueño en donde me exhortaban que comprara mi Biblia, que leyera la Biblia. No la compré. Y luego empezó a perseguirme esa orden por todas partes, por todos los lugares. Hasta la había escrita en un anuncio. O sea, era una cosa. Me compré mi Biblia, mi primera Biblia. No fue un paso fácil.
Tenía mucha resistencia, pero obedecí. Empecé a seguir solo cosas que se alinearan a Él. Y para poder discernir qué cosas se alineaban y cuáles no, tuve que empezar a leer su palabra. Pero no solo a leerla, sino a escudriñarla, a estudiarla, guiada por el Espíritu Santo, porque por nuestro propio entendimiento no vamos a entender muchas cosas que dicen ahí. Y el Espíritu Santo es el único que puede revelarnos, confrontarnos, exhortarnos, dirigirnos a través de la palabra, porque la palabra es luz para nuestros pasos. Y muchos caemos en este error de que no, yo no voy a poder leer la Biblia porque es un libro complejo. Quítate esa creencia de la cabeza. Antes de leer la Biblia, ora al Espíritu Santo, pídele que te guíe, que te active tus sentidos espirituales para poder comprender y profundizar qué Él te quiere mostrar. Lo único que tienes que hacer. Y ve con un corazón sincero, dispuesto a ser transformado y a obedecer lo que sea que se te muestre. Y así fue como empecé a conocer el carácter de mi padre. Me reconocí como hija de Dios. Y aunque no tenía claro a qué me iba a dedicar, ni cuál iba a ser el rumbo que ahora iba a tomar mi vida, eso pasó a cuarto plano. No segundo ni tercero, cuarto plano. Porque ya había encontrado mi verdadera identidad. Mi identidad en Cristo, como hija de Dios. Gracias Dios. Porque a pesar de todo lo que hacemos mal, tú nos ves y nos amas como tus hijos. Somos tus hijos amados. Yo siento a mi padre en este momento. La presencia de Dios está aquí. Está siempre con nosotros. Mi identidad en Cristo lo aclaró todo poco a poco. Obviamente, yo tuve que poner el trabajo. El Espíritu Santo va a empezar a guiarte, va a empezar a decirte, va a poner los pensamientos correctos en ti para que te den dirección. Y tú tienes que obedecer. Y no tienes que aferrarte a entender. Si te dice, deja eso, suelta eso, vístete de esta manera, ve a este lugar, graba este video, lee esto, indaga en esto, profundiza en esto, suelta esto. El versículo que empezó a acompañarme en esta etapa de mi vida fue: confía en el Señor tu Dios con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará el camino. Proverbios 3, 5, 6. Esa ha sido como el segundo versículo que me guía es: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Y eso a mí me ha dado la fortaleza que viene del Espíritu de Dios para poder atravesar todo este proceso de conversión, de transición. El dominio propio no viene de ti. El dominio propio viene de la relación que tú tienes con Dios, de esa fortaleza espiritual que te permite dominar los deseos de la mente y de la carne, que no te construyen ni te edifican, ni se alinean a la voluntad de Dios. Eso es dominio propio, desde un fundamento bíblico. Y eso es lo que yo imparto cuando te hablo de dominio propio. Yo abordo la conducta a través de la conciencia, pero quien dirige esa conciencia es el Espíritu Santo. Por eso tienes que fortalecer tu espíritu. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Gálatas 5:16. Mi hambre espiritual era tan grande por conocer su palabra, por conocerlo a Él, por estar más cerca de Él, que podría devorarme un elefante. Pero esta vez se había encontrado un alimento real, que nutre, restaura, corrige, direcciona y llena, porque su palabra es viva y eficaz, te ordena, no te confunde. Así es como te das cuenta cuando algo viene de Dios. Cuando algo viene de Dios te ordena, no te confunde. El contenido que sea que tú estés consumiendo, si no te está ordenando, te está confundiendo, no te está edificando, te está destruyendo o estancando, eso no viene de Dios. Diferente es confrontar. Si eso te está confrontando, pues eso sí viene de Dios. Porque Dios lo que busca es corregirte amorosamente. Y eso al ego no le gusta. Pero por eso, no andes por la carne. Acostúmbrate a andar por el espíritu. Comprendí que todo este tiempo había estado consumiendo chatarra. Y por eso nada era suficiente. Porque sin Cristo Jesús, nada es suficiente ni verdadero.
Ahora que conocí el alimento bueno y abundante, pues fue muy fácil soltar la comida chatarra. Poco a poco recuperé el orden en distintas áreas de mi vida, sobre todo a nivel profesional. Empecé a estudiar coaching enfocado en el potencial humano por susurro del espíritu. Y entendí que la espiritualidad y el desarrollo personal van de la mano, porque muéstrame tu fe por tus obras. La fe sin acción, sin obra, es muerta. Y ahí nació este maravilloso proyecto, que es mi membresía, Dominio Propio. Un espacio en donde nos enfocamos en modificar la conducta a través de la conciencia. Un espacio para el desarrollo personal, para la alineación de espíritu, mente y cuerpo, para poder desbloquear ese potencial humano que Dios ha puesto en ti, para que su grandeza se exprese a través de ti, porque somos instrumentos suyos, hechura suya, y tenemos propósito. No somos un accidente, tenemos propósito en Cristo Jesús. ¿Qué te puedo decir? Por fin obtuve lo que tanto busqué. Todos esos 4 años de inmersión en ese viaje de autoconocimiento, de desarrollo personal, de dominio propio, de soberanía emocional. Y mira que mi meta cuando empecé este camino era conquistar mi mundo emocional. Pero hubo alguien que sí supo cómo hacerlo. En él lo podemos todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, bien lo decía Pablo. Lo que siempre busqué era vivir una vida con propósito, con sentido, y lo encontré en Cristo. Y es en Él donde me descubro a mí. Porque ¿quién mejor que nuestro Creador para conocernos? Porque nadie nos conoce mejor que quien nos creó, incluso antes de ponernos en el vientre de nuestra madre. Jesús es mi único referente. Él es mi mejor amigo, mi fiel confidente, con quien tengo conversaciones profundas, reveladoras, confrontadoras. La única persona de la que escucho consejos, porque son sabios sus consejos. En resumen, empecé conociendo a Dios a través de la religión, por medio de rituales religiosos. Y hoy contemplo que son solo actos simbólicos, ¿sabes? Como adornos en el cuerpo, pero la verdadera relación con Dios no me la dio nada de eso. La construí por decisión, por rendición, por humildad, de reconocer mi dependencia a Él, a través de tener conversaciones con Él, tener ese momento íntimo cada mañana, cada noche, integrarlo en mi día a día, en mi toma de decisiones, en la creación de mi contenido, en la creación de mis proyectos, porque entendí que yo no creo nada, yo co-creo con Él. Yo proyecto lo que Él ya sabe. Yo soy el instrumento por el cual se materializa lo que Él ya creó. Todo lo tuyo ya existe, ya está creado, pero no es a tus tiempos, es a sus tiempos. Y no son tus planes, son sus planes. Porque la lógica humana no es la lógica de Dios. Por eso confía en Él con todo tu corazón. Yo lo hago, me va muy bien. Hasta que me está dando el acné. Ya no me estreso. Mi único objetivo y lo que está dentro de mi control es que mi vida sea un reflejo de Él, nada más. Y entendí la importancia que tuvo empezar a conocer a Jesús, porque aunque yo sabía muchas cosas, no lo conocía y había conectado con ellas intencionalmente, solo superficial, porque estaba muy pequeña para entender la dimensión de su sacrificio por nosotros. Aunque desde muy niña yo tuve mucha información también sobre Dios, sobre Jesús, yo no la recordaba, y cuando ya fui creciendo, como yo no construí ese hábito, yo no oraba, o sea, repetía las oraciones, Padre Nuestro, estas cosas, no era una relación auténtica. Y esto Jesús se lo dice a los fariseos, como los fariseos, ustedes repiten oraciones, pero son árboles sin frutos. Por eso te digo, no se trata de religiosidad, se trata de una relación auténtica. Dios no es un ritual o un lugar en específico. Dios es una persona y te ha dado su Espíritu Santo para que te habite, porque el Espíritu Santo te habita. No es que está sobre ti, debajo de ti, al lado tuyo, te habita. Y hay una palabra que dice, no entristezcan al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se entristece cuando nosotros desobedecemos a Dios. Tu relación con Dios se trata de sostener una decisión, un compromiso.
Es un pacto de obediencia, en empezar a vivir tu vida en semejanza a tu referente. ¿Dónde está tu tesoro? Está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? En no dejar que tu historia dependa de las circunstancias, sino de la voluntad de Dios. Yo hoy puedo ver la voluntad de Dios manifestada en mi historia. Y eso que te estoy hablando de la historia antes de Cristo. Y ahora con Cristo en mi vida, sigan viendo. Jesús nos enseñó en uno de sus momentos más difíciles, antes de su flagelación y crucifixión, cuando él sentía mucho miedo por lo que venía. Y en oración le dijo a Dios: Padre, solo si tú quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Lucas 22:42. Vamos a tener aflicciones, nuestras emociones nos van a decir muchas veces que no hagamos la voluntad de Dios, pero por eso tu fortaleza espiritual debe ser superior a los deseos o caprichos de tu carne para permitir que la voluntad de Dios se haga y obedecer aunque no quieras. Dios, pensé que nunca iba a llegar a este momento, la última hoja. Cuando lo estaba escribiendo, imagínate. He llegado a esta conclusión. Bíblicamente se expone que hay dos leyes: la ley del mundo y la ley de Dios. Por ende, hay dos corrientes. La primera, no obedecer. La segunda, obedecer. Solo la obediencia a Dios y a su palabra es la que cambia tu vida. Solo la obediencia te va a dar vida nueva en Cristo, porque Él es el único que puede hacer las cosas nuevas. Hay dos opciones: la vida sin Cristo y la vida con Cristo. Y hay solo un camino, una verdad y vida. Y es en Cristo Jesús nuestro Señor, por gloria y gracia de nuestro Padre Dios. Amén y amén. Mi nombre es María Emilia y mi vida le pertenece a Cristo Jesús. Porque si después de todo lo que viví, fui perdonada, restaurada y hoy puedo caminar en el mundo de los que viven, es por y para su gracia y su gloria. Este es mi testimonio. Una vida antes de Cristo y después de Cristo. El único referente que reinará en la historia por los siglos de los siglos. Amén y amén. Algo que hoy leí en mi devocional, que habla de la entrada de Jesús cuando se proclama rey. Justo hoy inicia la Semana Santa. Pero Jesús no era solo un hombre, era Dios y hombre. Y esta no era solo una entrada triunfal a Jerusalén. Era una marcha determinada y llena de fe hacia la crucifixión que le esperaba. Él se convertiría en rey, pero no de la manera en que los judíos esperaban. En solo unos pocos días, la entrada triunfal de Jesús a la ciudad se convertiría en una victoria triunfante sobre los enemigos más fuertes de todos: la muerte, el diablo y la separación eterna de Dios, el anticristo. El Señor lo reprenda. Pero esta victoria le costaría a Jesús su vida, y su muerte sería vitoriada por la misma multitud que alababa su llegada. No viniste a hacer una monedita de oro y le vas a gustar a todos. Quienes hoy te quieren, mañana pueden ser tus enemigos. Su sacrificio le costó todo, pero nos dio todo a nosotros. El Cordero de Dios. Es porque Jesús se sacrificó por nosotros que ahora podemos venir sin vergüenza delante de Él. No tengas vergüenza para conversar con Dios. No tengas vergüenza. Ve con humildad y arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es solo palabra, es una actitud, es acción. Muestra el arrepentimiento con tus acciones. Dios mide tu arrepentimiento, no solo por tus palabras, sino por cómo actúas después de tus palabras. Ahí ves realmente qué tan arrepentido estabas. La victoria ya la ganamos en Cristo Jesús. Solo tienes que mantenerte firme. Y hoy te doy el consejo que a mí me trajo hasta aquí. Lee la Biblia. Así que hoy reflexiona sobre cómo la obediencia llena de fe de Jesús resultó en tu reconciliación permanente con Dios. Luego pasa un tiempo bendiciendo al Rey que vino en el nombre del Señor. Mi Rey lleva corona de espinas. Y miren, justo hoy grabo esto. Qué buena manera de reflexionar. Cerramos con esta oración. Dios, gracias por enviar a tu Hijo a cargar con el peso de nuestros pecados, porque gracias a su sacrificio podemos experimentar tu paz celestial en la tierra. ¿Quién es?
elegimos obedecer, claro está. Esta semana, recuérdanos lo que Jesús logró en la cruz y el cambio de vida eterna que hoy puedo experimentar gracias a su resurrección. Permíteme glorificarte a ti con cada respiración en el nombre de Jesús. Amén. Permíteme glorificarte a ti con cada respiración. Mira cómo esto se conecta con el inicio de mi historia. Cuando yo me hice la caca en la barriga de mi mamá, el riesgo que peligraba mi vida era que yo respirara ese líquido amniótico y el meconio. Hoy respiro en vida nueva, en Cristo Jesús. Y bueno, ese fue el video de hoy. Mm. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.